Bien, buen día a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase 13 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. Bueno, pues vamos a retomar lo que hicimos en la clase anterior. Era un ejercicio que nos había quedado pendiente y el día de hoy lo que quiero hacer es, les había comentado sobre la tarea, pero creo que hasta terminar los temas, que claro, los terminaría yo el día de mañana a más tardar y el examen sería la próxima semana. La fecha aún estoy por decidir, pero les adelanto que yo creo antes del viernes les pondré las respectivas indicaciones y les diré cómo es que vamos a trabajar el mismo, ¿vale? Bienvenidos sean todos ustedes, déjenme compartirles nuestra presentación del día de hoy. Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestra clase 13. Estamos comenzando la semana 4 de actividades. Ya llevamos casi, bueno, estamos a punto de cumplir un mes de clases. Entonces yo espero y esta parte vaya quedando lo más claro posible. Bueno, teníamos, el tema del día de hoy será justamente el cambio de variable avanzado. Ya inclusive habíamos comentado un ejercicio. Este ejercicio era justamente el siguiente. Teníamos nosotros, déjenme ponerlo en un tamaño más grande. Yo creo que 32. Ok, teníamos nosotros integral de quién me quedaba de x entre de x menos, y aquí tenía yo x al cubo, de x. Y bueno, esto nos había resultado 6 veces la integral de quién de u al cuadrado más u más 1. Ok, y a ver acá. Bien, ahorita lo hago más pequeñito. U más 1 más 1 entre, me quedaba U menos 1, diferencial de U. Ahí es donde nos habíamos quedado, ¿vale? Recordando quién era U, ¿sale? U en este caso, ok, déjenme aquí. Voy a ponerlo en tamaño 28. Déjenme cambiarlo de color. Y recordemos que nuestra U a la sexta era igual a X. Entonces sería U elevado a la sexta potencia era igual a X. Justo porque obteníamos el mínimo común múltiplo de los índices de nuestra raíz, ¿vale? Este lo vamos a colocar aquí porque nos va a servir para hacer el regreso del cambio de variable. Ahora, esta integral, muchachos, lo que nos va a quedar al separar es lo siguiente. Va a ser igual, tendríamos 6, voy a poner corchete y me queda integral de quién, de u al cuadrado, diferencial de u, más la integral de u, diferencial de u, más la integral de diferencial de u, que aquí es un 1 aunque no se escriba, más la integral de 1 entre u menos 1 diferencial de u, ¿sale? Evidentemente, todas estas son integrales inmediatas, salvo esta última que tenemos, que es 1 entre u menos 1, pero se puede hacer mediante un cambio de variable, ¿sale? Suena extraño porque al final estamos haciendo cambio de variable tras cambio de variable. Entonces, fíjense bien, esto nos va a quedar igual, tendremos 6 cochete, nos va a quedar, ya integramos y me va a quedar entonces una fracción, la cual me queda u elevado a la 2 más 1 entre 2 más 1.
Muy bien, más tenemos otra fracción, que sería u elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. Más la integral de 1 de u, solamente me va a quedar u, y aquí seguimos preservando esta integral, ¿sale? ¿Quién va a ser esta integral? Va a ser 1 entre u menos 1 diferencial de u, ¿vale? Muy bien, entonces déjenme aquí ajustarlo a un tamaño considerable. Pensemos el tamaño 24, ¿vale? Y bueno, en este sentido, pues podría hacer yo cambio de variables sobre mi última integral, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener igual y tendremos nosotros lo siguiente. Sería 6 por 7, aquí me va a quedar u elevado al cubo, dividido entre 3, más u elevado al cuadrado, dividido entre 2, ¿vale? Y bueno, en este caso me quedaría más u, y aquí tendría yo otra vez más la integral de ¿quién? Bueno, en este caso tendríamos lo siguiente, sería 1 entre, me quedaría u menos 1 diferencial de u. Déjenme ponerlo en otro color. Y aquí vamos a plantear que w sea igual a u menos 1. De tal manera, déjenme ponerlo en otro color. De tal manera que cuando derivamos w, me va a quedar dw, me va a quedar diferencial de u, ¿vale? Y aquí sustituimos en términos de nuestra variable, quedando entonces de la siguiente manera. Sería igual, y aquí vamos cambiando nuestra integral. Entonces, en lugar de u menos 1, colocamos w, y aquí colocamos dw, pero déjenme ponerlo así, dw. Y reitero, esta integral es justo la que está en azul cielo. Esta integral nosotros ya la conocemos, es justamente el logaritmo. Por lo tanto, nos queda igual. Y tendríamos que esta integral me queda logaritmo natural de valor absoluto de w. Ok, entonces aclaro, esto es justo el que estoy haciendo. Pero recuerden que estábamos en nuestra variable u. Entonces, bueno, w, recordemos, es u menos 1. Por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí igual a 6 por... Ok, déjenme lo pongo en otra tonalidad. Ok, 6 por... Y aquí tendríamos esta expresión. Ahorita lo cambio de color. Nada más déjenme poner aquí, en lugar de w, sería u menos 1. Muy bien. Y si nosotros, por ejemplo, multiplicamos por ese 6, nos va a quedar igual. Sería, en el primer caso, 6 entre 3 me queda 2, u elevado al cubo. Más 6 entre 2 me queda 3, u elevado al cuadrado. Siguiente me queda más 6u. Y finalmente me queda más 6 logaritmo natural de valor absoluto de u menos 1. ¿Sale? No he regresado del cambio de variable original. Lo voy a hacer en estos momentos. Ahora, ¿cómo es que voy a regresar si al final yo tengo u elevado a la sexta es igual a x? La idea aquí es que nosotros despejemos a la u. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Pues estamos de acuerdo que la u, al despejarse, pasaría como u es igual a x elevado a la 1 sexta. Bueno, en principio nos quedaría la raíz sexta, ¿vale? Entonces, déjenme ponerlo bien. Raíz sexta de x, que es la operación contraria a mi potencia.
pero por la regla del exponente fraccionario donde estaba el lino, esto es igual a x elevado a la un sexto. Sería aquí un sexto. Ujú. Entonces vamos a utilizar esta segunda forma porque es la que me conviene para hacer regla de exponentes, ¿sale? Evidentemente aquí donde tenemos a u, sí lo vamos a dejar como raíz sexta. Únicamente voy a hacer eso para aquí en u al cubo y en u al cuadrado, justo porque puedo yo simplificar ciertas cosas. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendremos que esto va a ser igual. Muy bien, tendríamos 2. Déjenme cambiarlo de color. Ah, claro, voy a estar utilizando a la par. Muy bien, entonces en lugar de poner u aquí, voy a poner x elevado a la un sexto. Aquí sí me conviene poner esta segunda forma en como establecimos. ¿Ok? Esta es u al cuadrado, es decir, aquí voy a colocar x elevado a la un sexto. Ujú. Bien, ahora me queda aquí más 6u, pero aquí me conviene utilizar ya esta forma, justo porque ya no tengo por cuál simplificar. Sería aquí 6 por la raíz sexta de x más 6 por el logaritmo natural de quién. En este caso sería la raíz sexta de x, ¿vale? Y bueno, antes de ponerle más la constante, vamos a simplificar y estamos de acuerdo que me queda un sexto por 3 porque los exponentes se tienden a multiplicar, me queda 3 sextos, ¿sale? Entonces, fíjense bien, en este caso tendremos lo siguiente, esto es igual, tendríamos nosotros, aquí sería x elevado a la 3 sextos, que eso es un medio. Ok, si no, aquí lo puedo ya poner como un medio, muchachos. ¿Sale? Cualquier duda me preguntan. Aquí lo podemos escribir como x elevado a la un tercio, porque 2 sextos equivale a un tercio. Y aquí tendríamos esta expresión de manera similar. Muy bien. Y al final, déjenme aquí poner la manita, nos va a quedar igual. Ujú. Y aquí me va a quedar de la siguiente forma. X a la un medio, estamos de acuerdo que nos queda 2 raíz cuadrada de X. Siguiente me quedaría más 3 por la raíz cúbica de X. Raíz cúbica de X más me queda 6 raíz sexta de X más 6 veces el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De raíz sexta de X menos uno. Y como ya hemos terminado, colocamos más la constante de integración. Y aclaro, este sería el resultado de mi integral que tiene radicales. No está difícil, sí sé que es un cambio de variable un poquito más avanzado, no obstante, es algo que nosotros podemos manipular porque ya tenemos la noción de álgebra. Hasta aquí, ¿tenemos, muchachos, alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Muy bien, termínenlo de anotar, por favor, porque quiero hacer un comentario justo del examen semanal que les dejé, que ya, claro, ya se los he calificado a todas las personas que lo entregaron, ya se les envió la calificación en conjunto con la respectiva retroalimentación. Y aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para abordar el segundo ejercicio. Bien, anótenlo, por favor, y ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Les comentaba que quiero hacer énfasis en el ejercicio 2 del examen semanal. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de ustedes, estoy hablando a un 80%, es decir, todos los que me entregaron examen, estamos hablando de 17 personas, me anotaron el ejercicio tal y como se resolvía de un libro, ¿sale? Otros buscaron en una página de internet, pero al final, créanme que el ejercicio que les había planteado era todavía más sencillo de lo que ustedes habían anotado. Inclusive en la retroalimentación les puse cómo sabían que ese cambio de variable era válido. ¿Sí me explico? Porque si bien es cierto, yo les he comentado en otras clases, el cambio de variable suele ser un poquito complejo porque nosotros tenemos que, en el peor de los casos, tratar de arreglar la integral para que se adapte a, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este es uno de esos casos. Cuando tenemos aquí raíces, pues la idea es buscar el mínimo común múltiplo de justamente los índices de las raíces. Pero bueno, fíjense bien. Déjenme plantearlo de la siguiente manera. Ok, la integral era diferencial de x entre uno más el seno de x, ¿vale? Aquí me dijeron que la y, la u, la t era uno más tangente al cuadrado de x entre 2. Aclaro, esa identidad es válida y si yo les preguntara cómo la obtuvieron, me podrían decir que es justamente la tangente y la tangente a la mitad de la función seno, es la relación que existe de uno a otro. No obstante, muchachos, desde el punto de vista de la trigonometría, no necesitan una identidad tan sofisticada, porque claro, ese tipo de identidades se obtienen mediante hacer sustituciones de otras sustituciones. No tenían que hacer eso, ¿vale? Porque al final les quedó una integral donde, aclaro, ni siquiera hemos visto el método de integración de sustitución trigonométrica. Y aclaro, esa es una de las integrales que se resuelve vía sustitución, pero la sustitución puede evitarse si nosotros modificamos sabiamente nuestra integral. Y ya habíamos hecho un ejercicio, pero con coseno, y en este sentido lo que hacemos es multiplicar por el conjugado. Recuerden que el conjugado, que aclaro, unos sí multiplicaron por el conjugado, pero reitero, el conjugado, recuerden, es uno menos el seno de x, y aquí colocamos uno menos el seno de x, ¿vale? Unos me escribieron con signo positivo, lo cual es incorrecto porque no está siguiendo la definición del conjugado. En otras ocasiones, otros me escribieron nada más arriba uno menos el seno de x, pero si no lo multiplican abajo, entonces sí estamos alterando el integrando. Por lo tanto, ojo aquí, vean, es como si estuviera yo multiplicando por un uno al final, porque esto se simplifica y me queda la integral original. Entonces, técnicamente no le estoy haciendo nada. Esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, tendríamos nosotros una fracción, evidentemente, y aquí sería uno menos el seno de x, diferencial de x. Y aquí abajo, si nosotros recordamos, cuando multiplicamos fracciones, esto es un binomio conjugado porque son el mismo término, pero con signo cambiado. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda cuadrado de uno sería uno. Ponemos menos y aquí escribimos seno al cuadrado de ¿quién? De x. Esto es igual
Y recordemos que podemos aquí utilizar identidades. En principio tenemos nosotros la que dice 1 menos el seno de x, diferencial de x, y aquí por identidades pitagóricas nosotros podríamos tener coseno al cuadrado de x, ¿vale? Ahora, si separamos cada uno de los términos con su respectivo coseno, esto es igual a la integral de ¿quién? Abro paréntesis y me queda 1 entre coseno al cuadrado de x menos, sería, en este caso, sería seno de x entre, no quedó como yo quería, pero acá vamos a, ok, ahora vamos otra vez la fracción. Sería seno de x entre coseno al cuadrado de x diferencial de x. Entonces, tenemos esa expresión. De tal manera, y aquí también quiero aclarar una cosa. Uno sí me hicieron esta parte, pero me dijeron que se separaba cada una de las integrales. Se separa siempre y cuando, aclaro, sea quien me dio una suma o una resta. Si es una multiplicación o una división, no podemos realizar ese tipo de separaciones. Recuerden, esta separación, entre comillas, se le conoce como linealidad de la integral. Entonces, la linealidad solamente se cumple para suma o resta de integrales. Y aquí, por ejemplo, si nosotros separamos, nos quedaba de la siguiente forma. Claro, este ejercicio lo quiero retomar justo porque noté esa habitualidad en cada uno de ustedes. Digo, no en, bueno, no en todos. Sí hay algunos que sí lo hicieron bien, pero sí es importante mencionarlo para que no nos quedemos con la duda. Y aquí sería 1 entre coseno al cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral de quién. Sería de seno de x, bueno, aquí voy a poner una fracción, y aquí arriba sería seno de x, diferencial de x, entre coseno al cuadrado de x. Y sabemos que por identidades recíprocas, 1 sobre coseno será la secante. Entonces aquí sería integral de la secante cuadrada de x, diferencial de x, menos, y tendremos esta expresión. Aclaro, la expresión secante cuadrada ya es una expresión conocida, es una integral inmediata. Ya tengo el formulario que también les había yo dicho, solamente me falta la parte de agregarle las integrales hiperbólicas, pero ya todas las identidades están. Ahorita se los comparto. Seno de x entre coseno al cuadrado de x diferencial de x. Y bueno, en este caso la primera integral, pues nada más me quedaría tangente de x. Y la segunda integral, fíjense bien cómo la voy a resolver, porque lo único que hacemos es tomar a u como el coseno de x. Entonces, u es igual al coseno de x. Bien, ¿cuánto vale el coseno? Bueno, fíjense bien. En este caso, la derivada de u será justamente la derivada del coseno. Entonces, diferencial de u será menos el seno de x. De tal manera que si nosotros reescribimos esta integral, y que bueno, aparte aquí sería de x, pero aquí nos estorba este menos 1. ¿Por qué? Porque al final nosotros tendremos seno de x, ok, déjenme que no me, déjenme seleccionarlo así, para ponerlo en otro color. Entonces, yo aquí tengo menos 1, seno de x diferencial de x, que es justo esta parte que estoy señalando. Será seno de x, y aquí tendría diferencial de x. Muy bien, entonces le estorba justo ese 1. Ese menos 1, perdón, está multiplicando, pasaría dividiendo y nos queda d dividido entre menos 1. Y bueno, en este caso únicamente nos quedaría como diferencial de u en negativo, menos diferencial de u
Es igual al seno de x. Si reescribimos esta integral en términos de nuestro parámetro u, nos quedaba integral ¿de quién? Bueno, pues nos queda, en este caso me queda menos de u entre, y aquí tendremos nuestra u, que sería u elevado al cuadrado, porque estamos hablando del coseno. Ahora, si nosotros llevamos ese menos y lo multiplicamos por el menos que está afuera, nos va a quedar igual a la tangente de x más, y déjenme cambiar, por ejemplo, el u al cuadrado como u elevado a la menos 2, diferencial de u. Entonces, ojo con este detalle, porque también aquí es donde tenemos un error. De pronto pensamos que u a la menos 2 se convierte con, perdón, 1 sobre u cuadrado se convierte aquí arriba con u elevado al cuadrado, lo cual es incorrecto, muchachos, porque tenemos que seguir la regla del exponente negativo, ¿sale? Que es justo el que tengo aquí. De tal manera, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Esto es igual, déjenme ponerlo en color naranja. Esto es igual, nos va a quedar, ya teníamos tangente de x más, y aquí me va a quedar regla de la potencia de integrales, me queda u elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, quedando igual, sería tangente de x, y aquí me quedaría una fracción, y evidentemente me quedaría, bueno, déjenme ponerle más, aquí me quedaría u elevado a la menos 1, porque eso es menos 2 más 1, entre menos 1. Y esto es igual, nos queda tangente de x, sería más entre menos, me queda menos, y u a la menos 1 entre 1 me queda u elevado a la menos 1. Si utilizamos nuevamente la regla del exponente negativo, me va a quedar tangente de x, menos me quedaría 1 entre u. Y si regresamos al cambio de variable original, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual a tangente de x, y aquí tendríamos menos 1 entre, y la u sabemos que es justamente el coseno de x. Entonces aquí colocamos coseno de x, ¿vale? Y bueno, si queremos vernos todavía más sofisticados, lo que podemos hacer sería 1 sobre el coseno, eso es justamente la secante. Y como hemos ya terminado de integrar, me queda más la constante de integración. Entonces, si ustedes se dan cuenta, era todavía más sencillo que aventarse esas dos hojas que me adjuntaron, donde viene todo desarrollado con un parámetro t, ¿sale? Entonces, no es necesario hacer ese cambio. Recuerden que si bien yo les planteo ciertas integrales, el cambio de variable no debe de ser tan feo, porque al final, si pensamos un ejercicio de examen, no es mi objetivo que ustedes conozcan el álgebra al derecho y al revés, sino que ustedes lo sepan aplicar para que puedan obtener una integral mucho más compacta. Recuerden, ese es el objetivo del cambio de variable, que nosotros hagamos una integral más fácil. Y, o sea, no está mal lo que hicieron del todo, pero a lo que voy es, ese tipo de desarrollos requiere justo de integrales por sustitución trigonométrica, que es algo que no hemos visto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Sí quedó claro cómo se hacía el ejercicio número 2 del segundo examen semanal. En el primer ejercicio no hubo tantos errores, o sea, por ahí alguien en el álgebra pues se equivocó, pero no lo considero tan grave el error, pero sí, aclaro, sí lo hago mencionar de manera personal en la retroalimentación, es decir, ya en la calificación, ¿vale? Para que ustedes puedan visualizarla. Dígame, Alfredo. Profesor, yo una pregunta. Lo que pasa es que se me hizo fácil hacer el cambio de variable y uno más seno de x por Ujú. coseno. Entonces, según yo, me salía el logaritmo natural de
coseno, no, de ¿qué? Logaritmo natural de uno de seno de X sobre Ujú. coseno. Digo, yo lo vi así más rápido. Ok, inclusive yo vi en tu examen, Alfredo, que tú habías colocado U igual, déjame aquí ponerlo en otro color, tú lo habías colocado como U igual al uno más seno de X. Me dices si es que no era tu examen, yo recuerdo eso. Tú así lo habías planteado. Sí, Y sí. entonces, cuando tú derivas, porque necesitas evidentemente la derivada, de hecho yo te escribí en la retroalimentación que cuando derivamos nos va a quedar el coseno de x. No obstante, en tu integral no tienes el coseno de x, por ello no puedes hacer el cambio de variable así. Aquí me falta de x. Es decir, si tú lo ves desde esta forma, solamente tendrías el de x, pero no tienes el coseno. Tienes dos opciones. O lo arreglas, es decir, que ya sea que multipliques, sumes o restes, para que te quede aquí el coseno, o simplemente recurres a hacer por otro método. Pero aclaro, el que tú pongas aquí coseno, tendrías que ponerlo aquí abajo y tendríamos que saber a partir de esta U quién sería el coseno, lo cual pues no sería como muy redituable porque entonces tienes que meterte en más identidades trigonométricas que serían un poquito más sofisticadas. Inclusive yo nada más les manejo en el formulario las identidades más elementales, porque no necesitamos una que esté sumamente avanzada. Inclusive hay una identidad para uno más el seno de x, pero ni siquiera lo podemos, no es necesario ocuparlo. ¿Sí me explico? Entonces, sí queda claro, por ejemplo, por qué no se puede u igual a uno más el seno de x, porque su derivada no está al lado, no es inmediata, y tú tendrías que arreglarlo, pero el arreglar está entre comillas, porque al final sí es un trabajo arreglar esa integral. Ah, ok, muchas gracias, Ujú. profesor. De nada. ¿Alguien más? Entonces, reitero, en el examen, como es justamente un cambio de variable, no requiere un cambio tan sofisticado como el que ustedes plantearon. Pero yo sí recuerdo que eso lo vi en un libro, el cómo resolvían uno más el seno de x. Y les estoy hablando de un libro de 1979, pero con la reestructuración en el 90 del cálculo integral. Por ello les decía, chequen los libros que están en nuestra plataforma porque si bien algunos son del 87, la situación de la reestructuración del cálculo que hubo en los 80 en Estados Unidos y en los 90 aquí en México, sí hubo ciertos cambios y sí hubo como ciertas situaciones en las cuales ustedes podían hacerlo de una manera más sencilla. Inclusive este ejercicio, este que estamos realizando como examen, viene en el Subkowski y se hace justo por el cambio que ustedes me plantearon. Pero el Tsiolkovsky es del 78, 77. Tenemos otro libro que es el SIL, que ese sí lo puse en el tablón. El libro de SIL es del 2000 y en ese libro también plantea esta integral, pero la resuelve por este método, multiplicando por el conjugado. E inclusive te da el truco que para cuando tengas uno más el seno o uno menos el seno o uno menos el coseno o uno más el coseno, utilices siempre el conjugado. Entonces, por esa razón, yo sé que el Tsiolkovsky es un libro muy famoso en cálculo, desde cálculo diferencial. No obstante, yo no lo puse como una de nuestras fuentes bibliográficas, dado que te dice, para este tipo de integral ocupa este método, para este tipo de integral ocupa este otro método. Entonces, al final te va llevando con varios métodos. Terminas con cambio de variable, pero el cambio de variable se subdivide en varios cambios de variable. La manera en cómo lo estoy abordando es justamente por nuestra primera referencia, que es el libro de James Stewart, donde lo plantea ya que no son tantos cambios de variables, sino solo ir adaptando tu integral para que puedas hacerla más sencilla. Entonces, reitero, no es que estaban del todo mal, pero ese cambio de variable era tan sofisticado que no lo considero que sea inclusive para que ustedes puedan aplicarlo en un examen. Porque
la situación, ese cambio de variable ocupa mucha álgebra, es decir, que sumes, multipliques, dividas, cosa que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que aprendamos a resolver integrales y tan es así ocupar este método que es un poquito, bueno, no es un poquito, es de hecho más compacto. Ujú. No se equivocan, hubieron algunos que sí llegaron a este resultado, pero sí quiero hacer mención porque no nos quedemos con la idea justo que tenemos que acostumbrarnos a métodos más difíciles. Habrá integrales que sí requieran muchos cambios, que inclusive yo les he de decir que partiendo de la idea de que vamos a ver otros métodos de integración, a más métodos de integración implica porque la integral es más compleja. Entonces, pero el decir compleja es entre comillas, porque nada debemos de ir adaptándolo. Ujú. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, muchachos. Voy a pasar al siguiente ejercicio sobre las integrales con funciones racionales, pero quiero agregarle algo extra. Y este algo extra es utilizar límites de integración. Es decir, que me quede al final un número. Esto es nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque si bien nosotros ya habíamos visto cómo resolver ciertas integrales con respecto a límites de integración, no lo habíamos hecho con el método de cambio de variables, sino se había reducido justo a la situación de integrales inmediatas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, déjenme plantear el siguiente ejercicio. Ok, entonces reitero, nuestro título sigue siendo ejemplos de integrales con cambio de variable avanzado. Muy bien, en este caso, nuestra integral, déjenme aquí, voy a eliminar esto, sería planteado de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí voy a plantear una integral definida, que no es como lo gran nuevo, simplemente tenemos que adaptarnos a esta forma. No es tan difícil. Fíjense bien, mi ejercicio dice lo siguiente. Es la integral desde 1 hasta 8 de quién tendremos nosotros, sería una fracción, aquí estaría el diferencial de x y aquí tendríamos la raíz cúbica de x ujú, más, vemos aquí, esta raíz sería raíz cúbica otra vez, pero ahora sería de x al cuadrado. Y ya tendremos esta expresión. Muy bien. Ahora reitero, es una integral definida. No hay mayor problema, salvo en el cambio de variable, porque finalmente tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Fíjense bien. En este caso, primero vamos a transformar esta integral en términos de una integral justo con exponentes fraccionarios. Entonces, por ejemplo, esta integral me va a quedar aquí, sería x elevado a la 1/3. Esa sería nuestra expresión. Y nuestra otra expresión sería x elevado a la 2, ok, 2/3, diferencial de x. Si aquí vamos a calcular, por ejemplo, nuestro mínimo común múltiplo de 3 y de 3, pues nada más sería el 3, porque el 3 se divide entre 3 y eso me queda 1 y me queda 3 el mínimo común múltiplo. Inclusive cuando aquí sea el mismo número, pues nada más manejamos como u al cubo es igual a esa x, ¿sale? Entonces, fíjense bien, déjenme tomarlo de aquí. Entonces, de aquí nos quedaría como que u al cubo es igual a x. Si nosotros, por ejemplo, derivamos, fíjense bien, nos va a quedar, bajamos el exponente y me va a quedar 3 u elevado al cuadrado, diferencial de u, y esto es igual a la diferencial de x, ¿vale? Muy bien, ya tenemos quién va a ser el de x, pero nos hace falta saber quién es x a la 1/3, quién es x a la 2/3, y ojo aquí, tenemos dos opciones. Primera, hacemos
todo lo referente con respecto a hacer nuestra integral y al final, regresando a nuestra variable original, sustituimos los límites de integración. O bien, también transformamos quiénes serían los límites de integración con respecto a esa u. El hecho de saber quiénes son esos límites con respecto a u nos asegura que ya no regresamos del cambio de variable. Y no es descabellado pensarlo, porque si ustedes recuerdan, una integral definida lo que me arroja al final es un número. Entonces, finalmente, yo esté en una variable u otra haciendo los cambios correspondientes, y cito y aclaro en esta clase 13 del día hoy, 7 de septiembre, sí es mucho más sencillo sustituirlo, es decir, ver quiénes son los límites de integración en ese nuevo cambio de variable. Voy a hacerlo de esa manera. No obstante, si alguno de ustedes se llega a perder, me avisa, por favor. Entonces, ustedes saben que nosotros hemos trabajado, ya tenemos aquí la derivada y tenemos que saber quién es x a la 1/3, quién es x a la 2/3 con respecto a esta u. Y para ello, fíjense bien, voy a tomar esta primera expresión, voy a denotarla en color verde y vamos a transformar, en este caso, ¿quién sería? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que lo que hacemos es, como aquí está la x solita, elevamos, déjenme poner aquí una flecha, elevamos u al cubo elevado a la 1/3. Entonces, tendríamos aquí es elevado a la 1/3, y aquí recordemos que tenemos u elevado al cubo, es decir, elevamos ambos lados a la 1/3, y esto es igual a x elevado a la 1/3. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si nos fijamos, cuando nosotros simplifiquemos, sabemos que nos va a quedar u solamente, porque recuerden, en este caso, cuando multiplicamos exponentes, nos queda 3 por 1/3, eso me queda la unidad. Entonces, x elevado a la 1/3 no es otra cosa más que la u, ¿vale? Bien, vamos ahora a ver quiénes son, bueno, quién es x elevado a la 2/3. Entonces, déjenme poner aquí mi línea divisora. Ok, entonces vamos ahora con la siguiente expresión, que vamos a denotar con color mostaza. Entonces, fíjense bien, aquí sabemos esta expresión. Sabemos que u al cubo es igual a x, eso nosotros ya lo sabemos. Y ahora vamos a elevar todo a la 2/3. Entonces, esto me queda x elevado a la 2/3. Y evidentemente, cuando simplificamos exponentes, nos va a quedar únicamente que esto es u elevado al cuadrado, ¿vale? Ya tenemos quién sería tanto x elevado a la 1/3 en términos de la u y x a la 2/3 en términos de la u también. Ahora, yo les decía, tenemos que considerar quiénes son los límites de integración con respecto a esta u. Bueno, no importa, porque al final, fíjense lo que vamos a hacer. Déjenme extender esta línea divisora y voy a hacer otra. Es más, lo puedo copiar y pegar. ¿Ok? Entonces, déjenme de aquí. Voy a hacerlo en este espacio. Entonces, nosotros recordamos, por ejemplo, vamos a cambiar primero este 1. Entonces, este 1 lo vamos a hacer, pensemos, en color morado. Y ojo aquí, nosotros tenemos que u al cubo es igual a x. Por ello es importante elegir sabiamente nuestro cambio de variable. Si aquí sustituimos, por ejemplo, fíjense bien, sustituimos la x que vale 1, entonces u al cubo es el 1. Si aquí despejamos a la u porque queremos saber quién es ese nuevo cambio con respecto a la u, nos va a quedar que u es igual a la raíz cúbica de 1. Sería la operación contraria, raíz cúbica de 1. Por lo tanto, esta expresión me queda la raíz cúbica de 1 me queda 1. Entonces ya sabemos quién es nuestro primer límite de integración, ¿sale?
sigue siendo el 1 en términos de la variable u. Vamos ahora, fíjense bien, en términos de, ok, ¿quién sería en términos del 8? Para ello déjenme utilizar el color carmín, aquí está, y nosotros sabemos en este caso que u al cubo es igual a x. Eso lo sabemos de nuestro cambio de variable original. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero sustituimos la x, que sería el límite superior, que en este caso sería 8. Posteriormente, tendremos lo siguiente. Sería entonces que la u es igual a la raíz cúbica. ¿De quién? De 8. Y al final la raíz cúbica de 8 nosotros la conocemos porque hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo de 8 tres veces. Este número sería 2 porque 2 por 2 es 4, por 2 me quedaría 8. Entonces ya hemos cambiado los límites de integración, el de x, también ya cambiamos x a la 1/3 y x a la 2/3. Lo que resta ahora es justamente sustituirlo en mi nueva integral. Entonces nos va a quedar integral de quién. Tendremos nosotros, en principio sería desde 1, y esto déjenme denotarlo en color morado, hasta 2, ¿sale? Que eso es lo que nos queda del límite superior. Y aclaro, este es en términos de nuestra nueva variable. Lo denotamos con color carmín. Aquí nos va a quedar fracción. El dx está denotado con color rosa. Entonces, el dx, recordemos que es 3u cuadrado de u. Entonces, aquí tendremos 3u cuadrado diferencial de u. ¿Sale? Muy bien. Y abajo nos quedaría, en lugar de x a la 1/3, nos queda u menos, y aquí tendremos, en el caso de u al cuadrado, nos va a quedar, tendríamos nosotros, sería u cuadrado, ¿vale? Y ya tendríamos esta expresión, ¿vale? No, perdón, es más, porque es x más 2, más x elevado a la 2/3, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, hasta aquí? ¿Vamos bien o ya los confundí? José Arturo, ¿estamos, vamos bien o ya nos confundimos? Eh, Hasta ahorita no voy tan perdido. Ok. Ujú. Cualquier cosa Disculpe, avísame, ¿eh? disculpe, profesor. Ujú, Eh, dígame. yo no puedo entregar las tareas por temas personales, pero le decía que si se las podía entregar aunque no tuvieran calificación. Se la puedo calificar sobre 8. Ok. No, Ujú, sí, muchas gracias. Yo sí de nada. las quiero hacer. Ok. Bueno, continuamos entonces. Reitero, cualquier duda que tengan, por favor, avísenme. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? En primer lugar, nosotros podemos factorizar en el denominador mediante factor común. Déjenme copiar la integral. Esto es igual. Podemos factorizar, por ejemplo, una u aquí. Entonces va a ser u, que sería 1 más u, ¿vale? Muy bien. Y aquí arriba lo podemos ver, en lugar de la u al cuadrado, lo podemos ver como u por u. Ujú. Ok. De tal manera que esta u se tiende a simplificar con esta u que tenemos aquí. Ujú. Y entonces mi integral me queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, déjenme anotar esa misma integral, y arriba nada más tendremos la u, y aquí abajo, si lo acomodamos, nos va a quedar como u más 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que nosotros dijimos que cuando tenemos una expresión de este tipo, solemos ocupar la división, es decir, porque aquí tenemos el mismo exponente y aquí también el mismo exponente. Entonces, por favor, vayan anotándolo en lo que aperturo mi pizarrón interactivo para que pueda decirles cómo es que vamos a dividir. Ujú.
Ok, un minuto para anotarlo. Bien, voy a continuar. Reitero, lo que vamos a hacer ahorita es la división. Entonces, fíjense bien, es una división inclusive muy sencilla. Déjenme presentar nuestro pizarrón interactivo. Y bueno, en este sentido lo que tenemos que hacer es justamente la división. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, de aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Bueno, recordemos que esto era 3u dividido entre u más 1. Muy bien, en este caso vamos a dividir, sería 3u entre la u. Por lo tanto, nos queda 3u entre u. Eso únicamente me queda igual a 3. Entonces aquí vamos a colocar el 3 y recordemos que cuando multiplicamos cambiamos de signo. 3 por u me queda 3u, pero cuando cambiamos el signo me queda menos 3u. Ahora, 3 por 1 me queda 3 positivo, pero cambiándole el signo me queda menos 3. Si operamos aquí me va a quedar 0 y aquí me queda menos 3. Por lo tanto, yo puedo afirmar que acorde a lo que hicimos ahorita, es decir, 3u entre u más 1, esto es igual, me va a quedar el cociente, el residuo me quedaría como 3 entre u más 1. Entonces vayan anotándolo por favor. Por mientras yo voy a escribir en mi integral esta nueva sustitución. Es decir, en lugar de poner 3u entre u más 1, pongo 3 menos 3 entre u más 1. Muy bien. Aclaro, los límites de integración se siguen preservando. Reitero, cualquier duda, por favor, avísenme para que podamos solucionarlo al momento. Ok, muy bien. Voy a continuar, muchachos, a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Voy a dejar de presentar. Y bueno, en este sentido, ya he modificado mi integral, ¿vale? Es decir, ya he puesto como 3 menos 3 entre u más 1. Entonces, déjenme duplicar diapositiva. ¿Puedo borrar todo lo que está aquí abajo de quién era la u? ¿Sí, muchachos? Ok, gracias. Muy bien, bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, déjenme borrar estas expresiones que no necesito. Y recordemos que ya teníamos esta expresión. Híjoles, a ver. Queda así, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos separar cada una de nuestras integrales, quedando de la siguiente manera. Sería la integral de quién desde 1 hasta 2 de 3 diferencial de u, menos
puedo mandar el 3 fuera de, y me va a quedar la integral de ¿quién? Desde 1 hasta 2, sería diferencial de u entre u más 1. Muy bien. En la primera integral nosotros podemos aplicar la propiedad de que sería 3 por u, y aquí podemos hacer un cambio de variable. Aquí el cambio de variable no voy a modificar ni 1 ni el 2, ¿sale? Para que ustedes vean que se puede hacer de las dos maneras. Por ello elegí ese ejercicio. Entonces, esto es igual, me va a quedar, en este caso sería 3u, y aquí me quedaría menos 3 por la integral de ¿quién? Tendríamos 1 hasta 2 sería de diferencial de u entre u más 1. Entonces vamos a hacer cambio de variable justo en el argumento de u más 1, pero no vamos a cambiar los límites de integración. Aclaro porque me falta todavía simplificar. Entonces vamos a proponer que w, w sea igual a u más 1. Muy bien. ¿Quién sería la derivada de w? Bueno, la derivada de w sería la derivada de u. Muy bien. Entonces, en este caso nos va a quedar igual. Y déjenme hacerlo sin los límites de integración y ahorita regreso a sustituir todo. Esto es igual a 3u menos 3 por la integral. ¿De quién? De du, que sería dw. Entonces sería dw dividido entre w. Y recordemos que esta integral ya también la conocemos. ¿Por qué? Porque aquí nos va a quedar que esto es igual. Déjenme ponerlo en color, este azul. No, es el que ya está. Ah, no, es un poquito más fuerte. Entonces me quedaría 3u menos 3 por el logaritmo natural de valor absoluto de w. Pero esto es igual a 3u menos 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de u más 1. Ahora fíjense bien, aquí es donde, como ya regresé del cambio, tengo que sustituir para el valor de 2 y el valor de 1 en esta expresión. Vamos a sustituir primero para el valor de 2. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a poner entre corchete y me va a quedar corchete. Déjenme ponerlo en otro color. Ok, entonces tendríamos, el primero sería 3 multiplicado por 2 menos 3 por el logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de 2 más 1. Muy bien. Menos, vamos a restarle el valor de 1, quedando entonces de la siguiente manera. Tendremos corchete y me quedaría 3 multiplicado por 1, y me quedaría menos 3 por el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De 1 más 1. Esto es igual, fíjense bien, sería 3 por 2, me quedaría 6. Ok, déjenme ponerlo en un verde, pero un poquito más fuerte, que no me gustó este. Ahí está, ok. Me quedaría 6 menos 3, logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De 3. Muy bien. Y bueno, en este caso me queda menos, quedaría corchete y aquí tendríamos 3 menos 3, logaritmo natural de valor absoluto de 2. Si quitamos los corchetes para poder simplificar términos semejantes, nos quedaría, y déjenme ponerlo en otro color, pensemos en color lila, esto me quedaría 6 menos 3, logaritmo natural de valor absoluto de 3, que claro, ya le puedo quitar el valor absoluto, porque el valor absoluto de 3 es 3. Menos 3. Y aquí me quedaría, menos por menos me queda más 3, logaritmo natural de valor absoluto de 2, que eso nos va a dar 2. Muy bien,
En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos simplificar 6 menos 3 nos queda igual a 3. Y aquí tendríamos menos 3 por el logaritmo natural de 3 más 3 por el logaritmo natural de 2. Aquí podemos simplificar, bueno, podemos factorizar el 3 que está en los logaritmos y me queda 3. Podemos tener más 3 por, y aquí vamos a tener logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 3. Y recuerden que también nosotros podemos tenerlo en términos de un solo logaritmo. Aquí debemos de ocupar las propiedades de los mismos, ¿sale? No me gustó este color lila, siento que está muy apagado, pero vamos a cambiarlo a color negro. Y bueno, en este caso nos va a quedar igual, tendríamos 3 más 3 y recordemos que de acorde a la propiedad de los logaritmos, cuando se están restando quiere decir que provenían de una división. Entonces me va a quedar logaritmo natural de ¿quién? Me queda de 2 tercios, sería 2 y abajo sería el 3. ¿Sí? Y bueno, ya este quedaría como el resultado. Fuese quien fuese esta situación, ¿vale? Es decir, el logaritmo de 2 tercios, no sabemos quién es, no importa, no se preocupen, lo multiplicamos por 3 y el resultado le sumamos 3. Es muy importante mencionar que nosotros ya habíamos trabajado el contexto de una integral definida, que decíamos que se definía como un área bajo la curva. Y al ser un área bajo la curva, no es descabellado pensar que estamos obteniendo el área de esta región. Imagínense que lo hubiera, bueno, de esa región entre comillas, porque la región original sabemos que es esta expresión. Imagínense entonces calcular por sumas de Riemann, es decir, por los rectángulos, este tipo de expresión. Por ello les decía, el teorema fundamental del cálculo en su segunda versión es muy claro. Tenemos que hallar los métodos correctos para poder hallar el área bajo la curva. Ya lo hallamos, es vía nuestro cambio de variable avanzado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? No sé si fue confuso para ustedes, si de pronto vamos bien. Sí Ustedes está un díganme. poquito complicado, profe, pero ahí vamos. Ok, es cierto, no se los voy a negar. Sí está un poquito complejo porque requerimos de hacer cambio tras cambio y creo que hasta en el mismo cambio nos vamos perdiendo. Pero, reitero, si hacemos los ejercicios correspondientes, esto no nos va a pasar, ¿vale? Muy bien, voy a pasar a otro tipo de ejercicio donde yo tenga de pronto una sola raíz, pero dentro de esa raíz yo tenga ciertos términos que considerar. Muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Tantito, profe, nada más termino de copiar. Ok, nada más confirme, por favor, en cuanto haya finalizado. Gracias, profesor. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar, como les decía, con otra integral justo de este tipo, pero tendremos que hacer como algunas adecuaciones, ¿sale? Entonces ya estamos aquí combinando adecuación, raíz, cambio de variable, ¿sale? Muy bien. Fíjense bien, bueno, nuestra integral dice lo siguiente. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, en este caso no vamos a tener una integral definida, pero claro, se puede hacer, no hay ningún problema. Y aquí podemos concatenar los dos temas que ya vimos, que uno fue integral definida y el otro pues son cambios de variables. Ok, fíjense bien, en este caso voy a proponer la siguiente integral que va a ser indefinida y esta va a ser la raíz cuadrada de 1 más e elevado a la x, ¿vale?
Todo esto diferencial de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tipo de integrales? Bueno, evidentemente aquí tenemos una raíz, lo cual nos indicaría a la intuición que tendríamos que hacer un cambio de variables sobre el índice de la raíz. Pero antes de ello, por ejemplo, si quisiera de pronto, como no tenemos la derivada al lado, es decir, la derivada de 1 es 0 y la derivada de la exponencial, pues es ella misma, e a la x. Entonces, déjenme modificar el ejercicio de la siguiente manera. Y aclaro, deben de ser modificaciones válidas desde el punto de vista algebraico. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener, ok, no era esta la expresión que quería colocar, tendríamos e elevado a la x por la raíz 1 más e elevado a la x. Claro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando arriba y abajo por la exponencial. No hay ningún problema porque al final, si nosotros simplificamos e a la x entre e a la x, regresamos a la integral original. Ahora bien, de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer justamente es tomar la integral de quién. Tendremos una fracción y aquí sería e elevado a la x. Y aquí voy a colocar entre un paréntesis, voy a colocar 1 más e a la x elevado a la 1 medio, ¿sale? Y aquí sería e elevado a la x, diferencial de x. Entonces, ojo aquí porque lo que voy a hacer es un cambio de variable. Sabemos que va a ser u al cuadrado. Entonces, u al cuadrado va a ser lo que está dentro de esta raíz. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme tomar aquí el cambio. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener u al cuadrado es igual a 1 más 1 más e elevado a la x. Ahora, ¿quién sería su derivada? Pues vamos a derivar implícitamente, quedando entonces de la siguiente forma. Nos queda 2u diferencial de u, que aclaro, eso es la derivación implícita, es igual, pues 1 más e a la x derivada de 1 es 0, y aquí me queda e elevado a la x diferencial de x. Y si notamos, por ejemplo, nosotros sí tenemos esta parte, déjame ponerla en otro color, sí tenemos esta parte, es decir, diferencial de x, y tenemos el e a la x. Entonces, ya tenemos, en principio, ¿quién es e a la x? Diferencial de x. Ya tenemos que 1 más e a la x será justamente u cuadrado, ¿sale? Entonces, nos falta saber quién sería e a la x. Bueno, no hay problema. ¿Por qué? Porque al final, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a transformar el 1 más e a la x. Entonces, fíjense bien. Vamos a elevar ambos lados. Déjenme ponerlo en otro color. No, este verde no. Déjenme ponerlo en naranja. Entonces, aclaro, voy a descubrir quién es esta expresión en color naranja. Es más, todo, hasta el de a la 1 medio. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Aquí lo que tendría yo que hacer sería elevar ambos lados a la 1 medio. Por lo tanto, fíjense bien. Aquí pongo paréntesis, paréntesis elevado a la 1. No nos angustiemos. Déjenme nada más ponerlo en otra forma. Sería aquí exponente y aquí tendríamos u al cuadrado. Y aquí sería a la 1 medio. Y esto me queda como, será 1 más e elevado a la x. Todo esto elevado a la 1 medio. ¿Bien? Si nosotros simplificamos, entonces nos va a quedar aquí como sería 2 por 1 medio, me queda 1. Entonces esta expresión se reduce a u. Y ojo,
¿Quién sería e a la x? Bueno, pues el e a la x lo vamos a dejar en ese color azul. Entonces, e a la x aquí está más sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es despejar. Entonces, me va a quedar menos 1 es igual a e a la x. Y ya tenemos esta expresión. Ok, déjenme colocarlo aquí en color azul. Ajá, pero no era este azul. Entonces, tampoco este azul. Ok, déjenme ponerlo aquí. Y vamos a reescribir nuestra integral en términos de esas variables, quedando entonces de la siguiente forma. Sabemos que esto es igual a la integral de ¿quién? Bueno, e a la x diferencial de x, pues es 2u de u. Pero ojo, aquí tendremos nosotros lo siguiente. Tendríamos, aquí vamos a quedar como sería el primero de ellos, e a la, bueno, en lo que está en color naranja, me queda u, y lo tenemos que multiplicar por el e a la x diferencial de x, que es 2u diferencial de u. Y aquí abajo me va a quedar u al cuadrado menos 1. Entonces me queda u al cuadrado menos 1. Muy bien. Aquí lo que tendremos es justamente igual, veamos, la integral de ¿quién? Sería una fracción y me va a quedar aquí 2u al cuadrado, diferencial de u, entre u al cuadrado menos 1. Muy bien. Recuerden que lo que tenemos que hacer aquí, dado que aquí está el mismo exponente y mismo exponente, lo tenemos que dividir, ¿vale? Bien. Anótenlo, por favor. Voy a darles un minuto para que anoten todo este procedimiento y ahorita continuamos para hacer justamente la división y resolver esa integral. Bien, voy a dejar de presentar y voy a hacer la respectiva división. Entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, estamos aquí justo con nuestro pizarrón interactivo. Déjenme, voy a borrar
trazos que ya había hecho. Entonces, nosotros tendremos lo siguiente. Sería 2u cuadrada dividido entre u cuadrado menos 1. Muy bien. Y en este caso, si nosotros dividimos 2u cuadrado entre u cuadrado, nos queda 2u cuadrado entre u cuadrado. Esto nos va a quedar igual a 2. Entonces, este 2 lo escribimos aquí. Ay, qué feo 2. Ok. Entonces, de aquí lo escribimos y nos va a quedar 2. 2 por u cuadrado es 2u cuadrado. Cambiándole el signo me queda menos 2u cuadrado. Y 2 multiplicado por menos 1 me queda menos 2. Al cambiarle el signo me queda más 2. Ok, aquí me va a quedar 0 y aquí me va a quedar más 2. De tal manera que yo expreso el resultado de la siguiente manera. 2u cuadrado entre u cuadrado menos 1 es igual, me va a quedar a 2 más 2 entre u cuadrado menos 1. Muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Déjenme conectar mi computadora al toma corriente porque ya me está diciendo que tengo que cargarlo. Reitero, cualquier duda con toda confianza, muchachos, pregunten. Muy bien. Continuamos entonces. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a escribir justo nuestra integral de la siguiente manera. Voy a dejar de presentar. Ok, es igual, déjenme presentarles. Ok, muy bien. Y entonces nosotros llegamos a lo siguiente. Esto es igual a la integral de ¿quién? Tendremos nosotros integral. Déjenme, voy a ponerlo en otro color. Va a ser, sería paréntesis, nos queda 2 más 2 entre, me va a quedar aquí u al cuadrado menos 1. Diferencial de u, por supuesto. Si separamos, esto nos va a quedar la integral de ¿quién? De 2, diferencial de u, más me queda 2 por la integral. Ok, un momento, aquí hubo algún error. Okay, integral de ¿quién? Me quedaría de du entre, y aquí me va a quedar u al cuadrado menos 1. Muy bien. En el caso de la primera integral nos queda 2u más, y ojo aquí, porque esta integral nosotros no la hemos resuelto, ¿vale? Sin embargo, reitero, si yo les voy a poner un ejercicio, ya sea de examen o ya sea de, pensemos, de tarea, les voy a tener que dar cuál es la integral si es que no la hemos visto. Evidentemente ustedes, su objetivo es llegar justo a ese resultado, ¿sale? Es decir, para que puedan ocupar
esa integral. Entonces, ¿cuál sería la integral de du entre x cuadrado? Bueno, pues en este caso sería, claro, yo se las tengo que dar en caso de que nosotros no tengamos los métodos para resolverlo. Es decir, yo les pondré en el ejercicio. Considere que la integral de, y entonces ya nosotros colocamos. Fíjense bien. Claro, eso es en dado caso en que yo les ponga una integral donde de pronto no hayamos visto esta situación donde tendremos du sobre u cuadrado menos 1. Se puede deducir, pero es vía la sustitución trigonométrica. Si no se las doy, quiere decir que entonces ustedes sí pueden encontrar dicha integral. Entonces, ojo aquí, vamos a poner que la integral de du entre, y aquí va a ser u al cuadrado menos 1, ¿vale? Entonces, a ver, déjenme ponerlo en color rojo. Aquí vamos a considerar que esta integral es igual a, claro, no es que no se pueda realizar. Lo que sucede es que necesitamos de otro método. Sin embargo, como les decía, nosotros tendremos que hacerlo ahorita, hasta este punto, nada más siguiendo la fórmula. Entonces, nos va a quedar como un medio, que quedaría del logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto, y me quedaría en este caso de 1 menos u, 1 menos u, más el logaritmo natural de valor absoluto de 1 más u, ¿vale? Aclaro, ese tipo de integrales se las tengo yo que dar. Ojo, no es aquí más, es menos. Muy bien. Si sustituimos esta expresión, nos va a quedar aquí más 2 por, voy a poner corchete y voy a copiar evidentemente toda esta expresión. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Más o menos. ¿Por qué? ¿Dónde se perdieron? No he perdido como tal, pero sí está un poquito enredado. Así es. O sea, no les voy a mentir, como les decía. Sí, está un poquito enredado, pero es nada más hacer como que ustedes hagan algunos ejercicios, ¿vale? Ok. Y bueno, fíjense bien. En este caso, ya nada más regreso a mi cambio de variable original. Recordemos que la u al cuadrado es 1 más e elevado a la x, pero nosotros sabemos que la u, o sea, la misma u, la podemos despejar y nos queda u es igual a 1 más e elevado a la x. Perdón, es en revés. 1 más e elevado a la x, ¿vale? Muy bien, esto significa que entonces nosotros lo podemos expresar nuestro resultado de la siguiente forma. Esto es igual, nos queda. Lo voy a poner en otro color. Voy a ponerlo en color mostaza. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar 2 por la raíz de 1 más e a la x, que eso es lo que vale u, ¿vale? Ahí está. Aquí puedo simplificar justamente, si ustedes se dan cuenta, el más 2 por el 1 medio. Entonces me queda más el logaritmo natural, ok, más el logaritmo natural de ¿quién? De valor absoluto de 1 menos, y aquí la u sería esta expresión, menos logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De 1 más, sería esta expresión. Y como ya hemos terminado de resolverlo, me queda más la constante de integración. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este resultado? Sí está, aclaro, no es para mentirles, sí está enredado porque al final tenemos que hacer cambio tras cambio. Pero no es difícil, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? No, disculpe, ¿me Dime. podría dejar un ejercicio y lo podríamos ver después?
O sea, ¿Quieren que planteemos un ejercicio y lo checamos el día de mañana a ver qué tal les salió? yo sí, a mí sí me gustaría. Ok, perfecto. A ver, Profe, Sí, estaría bien. bien, les propongo el siguiente. A ver, déjenme, a ver, lo voy a anotar en este espacio. Déjenme copiar aquí el ejercicio. Ok, lo voy a poner en naranja. No, mejor en este azul. Ok, espero y no se pierda. Sería una fracción. Y sería aquí la raíz cuadrada de ¿quién? De 2x menos 1 entre, y aquí me queda 2x más 3. ¿Vale? Diferencial de x. Aquí mi sugerencia es, hagan u cuadrado igual a 2x menos 1. ¿Sale? Y este lo saben acomodar justo despejando a la x. Intenten hacer este y cualquier duda, mañana lo comentamos. ¿Vale? Sí, prof. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? no, profe. No. Bien, perfecto. Pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Igualmente, gracias, profesor. Gracias, nos vemos. Y ve, Gracias. Nos profesor. Hasta luego, vemos. profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, bonito día.